Bienvenidos, hoy nos sumergimos en la figura de Max Weber, un pensador clave, yo diría, para entender la sociología y, bueno, el mundo moderno en general. Tenemos varias fuentes para esta exploración, análisis académicos, algunos resúmenes de IA que ayudan a estructurar y, claro, datos biográficos. El objetivo es, pues, destilar las ideas centrales de Weber, que son complejas pero cruciales. Es que Weber es complicado de encasillar, ¿sabes? No era solo sociólogo, era historiador, economista, jurista. Su obra es un mosaico enorme, no un sistema cerrado como Marx, por ejemplo. De hecho, creo que él mismo se veía más como historiador. Pero bueno, acabó fundando la sociología moderna casi sin buscarlo. Exacto. Así que la idea es hacer un recorrido, lógico. Primero, un vistazo rápido a su vida y contexto, lo justo para entender de dónde viene. Luego ya nos metemos con sus conceptos clave, sus herramientas de análisis. Y al final, lo importante, ¿por qué nos sigue interpelando hoy? Empezamos a desgranar. Vale. Weber nació en 1864, en Alemania. Familia burguesa, ambiente intelectualmente muy vivo. El padre era jurista, político liberal, muy pragmático. La madre, en cambio, calvinista, muy religiosa, con una ética, muy estricta. Y esa tensión familiar, ¿no?, entre el pragmatismo político del padre y la ética religiosa de la madre, hay quien dice que ahí ya está el germen de algunas de sus ideas, como esa diferencia entre la ética de la convicción y la de la responsabilidad. Podría ser, sí. Y tuvo un hermano, Alfred, que también fue un sociólogo importante. Su formación fue impresionante. Derecho, economía, historia, filosofía. Un auténtico erudito desde muy joven. A los 14 años ya leía filósofos que impresionan. Pero un punto de inflexión clarísimo es su crisis personal. Brutal. Sí, he leído sobre eso. Tuvo una discusión muy fuerte con su padre en 1897. Y el padre muere poco después, de repente. Y Weber, se derrumba. Cae en un colapso nervioso que lo deja cao, sin poder trabajar durante casi 5 años. Una pasada. Entiendo que esa experiencia, terrible, claro, marcó un antes y un después. Quizás le dio esa mirada, no sé si más sombría, pero sí más profunda sobre la modernidad, ¿no? Totalmente. Fue como una especie de catarsis forzada. Le hizo replantearse todo. Y cuando salió de ese pozo, aunque ya no volvió a dar clases de forma regular, emergió con una fuerza intelectual increíble. Es la época en que publica La ética protestante y el espíritu del capitalismo, en 1905, y empieza sus grandes estudios sobre religiones del mundo. Se convierte en un erudito independiente súper influyente. Y ya al final de su vida, con la Primera Guerra Mundial como telón de fondo, se metió más en política. Estuvo en Versalles como asesor, participó en la redacción de la Constitución de Weimar. Ahí está lo del famoso artículo 48, el de los poderes de emergencia, que luego dio tanto que hablar. Sí, un punto controvertido. Y cofundó el Partido Democrático Alemán, un partido liberal, pero murió muy joven, en 1920, de neumonía. Dejó inacabada su obra magna, Economía y Sociedad. Una pena. La verdad es que esa vida tan intensa, a veces tan atormentada, es fundamental para entender sus ideas. No se pueden separar. No, en absoluto. Es el crisol donde se forjó todo. Muy bien, pues pasemos a esas ideas. Una cosa fundamental en Weber es su método. Él se aleja del positivismo de la época, ¿no?, de buscar leyes sociales como si fueran leyes físicas. Introduce la necesidad de la Verstehen. ¿Qué es exactamente eso? Verstehen es comprensión en alemán. Para Weber, la sociología no puede solo mirar desde fuera, como un entomólogo a los insectos. Tiene que intentar captar el sentido que las personas dan a lo que hacen, meterse en la cabeza del actor social, digamos, entender el porqué subjetivo de su acción. O sea, no solo qué hacen, sino por qué creen ellos que lo hacen. Entender su lógica interna. Exacto, aunque no la compartas. Y para analizar científicamente esa acción social, Weber crea los tipos ideales, ideal typus. Y ojo que esto es importante, no son ideales en el sentido de perfectos o deseables, ¿eh? No, son más bien como modelos exagerados, ¿no? Una herramienta. Justo eso, son construcciones mentales. Si acentúan ciertos rasgos de un fenómeno,
la burocracia perfecta, el capitalismo puro, el líder carismático, para crear un modelo abstracto. Ese modelo puro no existe tal cual en la realidad, que siempre es más lío, más mezcla, pero nos sirve para comparar, para medir, para entender mejor los casos reales. Es una herramienta de análisis, no una foto exacta ni una meta. Vale, entendido. Y con esas herramientas, Weber se mete de lleno en el que considera el gran proceso de Occidente, la racionalización. Esa palabra aparece por todas partes en su obra. Sí, es su gran tema, sin duda. Él ve cómo en Occidente, sobre todo, la vida social se organiza cada vez más siguiendo la lógica del cálculo, la eficiencia, la previsibilidad, y distingue dos tipos principales de acción racional. Una es la racionalidad con arreglo a fines, la puramente instrumental, buscas los medios más eficaces para un objetivo concreto, como un ingeniero calculando un puente. La lógica del coste-beneficio, digamos. Eso es. Y la otra es la racionalidad con arreglo a valores. Aquí actúas por fidelidad a una convicción ética, religiosa, estética, sin importar tanto el resultado práctico inmediato. Por principios, ¿no? Y su diagnóstico es que la primera, la instrumental, la del cálculo, se va comiendo a la segunda en el mundo moderno. Correcto. Va ganando terreno de forma casi imparable. Y esto nos lleva de cabeza a otro concepto suyo muy potente y un poco melancólico, diría yo. El desencantamiento del mundo. Entzauberung der Welt. Suena casi a título de novela. ¿Qué quiere decir con eso? Pues que a medida que la ciencia y la razón instrumental avanzan, explican el mundo, lo controlan, van expulsando la magia, el misterio, lo sagrado. El mundo se vuelve calculable, predecible, administrable, pero pierde su encanto, su sentido trascendente. Weber aquí es súper ambivalente. Ve el progreso técnico claro, la eficiencia que eso trae, pero también ve una pérdida enorme de significado, un vacío. ¿El mundo se vuelve más frío, quizá? ¿Más gris? Sí, más frío, más predecible, pero menos mágico, menos vivo en cierto sentido. ¿Una jaula, quizá? Aunque sea una jaula eficiente. Hablemos entonces de La ética protestante y el espíritu del capitalismo. Probablemente es su libro más conocido, ¿no? Y el más debatido. La pregunta de partida es brutal. ¿Por qué el capitalismo moderno, este que conocemos, surge justo en Occidente y no en otro sitio? Y la respuesta es, bueno, fascinante, porque se aleja de las explicaciones puramente económicas que dominaban. Weber no dice que la religión causó el capitalismo, sino que hubo una afinidad electiva. Esa es la clave. Afinidad selectiva. ¿Entre qué y qué? Entre ciertas ideas de la ética protestante, sobre todo la calvinista, y la mentalidad necesaria para que el capitalismo despegara. ¿Ideas como cuáles? A ver. Pues por ejemplo la idea de vocación, Beruf. Entender tu trabajo, tu profesión, como una llamada, casi un deber sagrado ante Dios. También la disciplina ascética, pero no la del monje que se retira del mundo, sino una aplicada dentro del mundo, en el trabajo diario, en el ahorro, en la vida metódica. Lo llama ascetismo intramundano. Trabajar duro y no gastar, básicamente. Más o menos. Y luego está la angustia por la predestinación. Los calvinistas creían que Dios ya había decidido quién se salvaba y quién no. Como no podían saberlo, buscaban señales de ser elegidos. Y una señal podía ser el éxito material, conseguido con ese trabajo duro y metódico, no por disfrutarlo, ojo, sino como prueba de la gracia divina. Vale, o sea que, sin buscarlo directamente, esa mentalidad religiosa, trabajo duro, ahorro, reinversión, búsqueda de éxito como señal, creó un ambiente cultural perfecto para el espíritu capitalista de acumular y acumular. Exacto. Fue una consecuencia no intencionada de creencias religiosas. Y Weber, para reforzar su argumento, se puso a estudiar otras civilizaciones. Analizó por qué en China o en India, con culturas superdesarrolladas, no surgió un capitalismo parecido, y lo atribuyó a diferencias en sus valores religiosos y éticos, sistemas que quizás no impulsaban esa transformación activa y racional del mundo. Impresionante cómo conecta cultura, religión y economía. Otro pilar de su pensamiento es el análisis del poder y la dominación, Macht y Herrschaft. ¿Cuál es la diferencia? El poder Macht es, digamos, la capacidad bruta de imponer tu voluntad a otros, incluso si se resisten. Es más genérico. La dominación, Herrschaft, es más específica. Es la probabilidad de que alguien obedezca una orden tuya. Implica que el que obedece cree de alguna manera que esa orden es legítima. Hay una base de aceptación. Ah, vale. No es solo fuerza bruta, hay un componente de consentimiento.
algo así, de legitimidad percibida, y Weber identifica 3 tipos puros, 3 tipos ideales de por qué la gente obedece, de dominación legítima. ¿Cuáles son? 1. La tradicional. Obedeces porque siempre se ha hecho así. Por la costumbre, la herencia. Piensa en un rey, un patriarca. 2. La carismática. Obedeces por la devoción personal a un líder que se percibe como excepcional, con cualidades extraordinarias. Un profeta, un héroe de guerra, un demagogo. Y 3. La legal racional. Obedeces porque crees en la validez de las leyes y normas impersonales y en la autoridad de quienes las aplican según esas normas. Es la base del Estado moderno, de la administración. Y él sostiene que la modernidad está totalmente dominada por esta última, la legal racional. Y su expresión más clara es... La burocracia. Exacto. La burocracia es el ejemplo perfecto de dominación legal racional, con sus reglas claras, sus jerarquías, sus funcionarios especializados que aplican normas de forma impersonal, sus procedimientos estandarizados. Para Weber, es la forma más racional y técnicamente más eficiente de organizar y administrar sociedades grandes y complejas. Es previsible, es calculable, pero claro, aquí vuelve la ambivalencia weberiana. La eficiencia tiene un lado oscuro. Siempre. El precio es la deshumanización, la rigidez, la impersonalidad, que todo se vuelva papeleo, procedimiento, norma, y el gran riesgo es que quedemos atrapados en lo que él llamó la jaula de hierro, Stahlharteshäuser, una estructura social súper racional, súper eficiente, pero que ahoga la libertad individual, la creatividad, el espíritu, el sentido. La imagen es potentísima. Mucho. Y su descripción del burócrata común, especialista sin espíritu y un hedonista sin corazón, es demoledora. Refleja ese miedo a una eficiencia que nos vacíe por dentro. Esa tensión entre la razón fría y la búsqueda de sentido también la exploran sus conferencias sobre la ciencia y la política como vocaciones, ¿verdad? Sí, son 2 textos fundamentales. Sobre la ciencia es muy claro. La ciencia nos da conocimiento, nos dice cómo funcionan las cosas, cuáles son las consecuencias probables de nuestras acciones. Nos da claridad. Pero lo que no puede hacer es decirnos cómo debemos vivir, qué fines debemos perseguir, qué valores son los correctos. La ciencia no da sentido último a la vida. El científico no debe pretender ser un profeta o un guía moral. Interesante. ¿Y sobre la política como vocación? Ahí introduce otra tensión clave, fundamental para entender el liderazgo político. La tensión entre la ética de la convicción y la ética de la responsabilidad. Explícanos eso un poco más. La ética de la convicción es actuar siguiendo tus principios más profundos, tus valores absolutos, sin importar las consecuencias. Hágase la justicia, aunque perezca el mundo. Sería el lema. La pureza de la intención es lo que cuenta. La ética de la responsabilidad, en cambio, te exige pensar en las consecuencias probables de tus acciones en el mundo real y hacerte cargo de ellas. Tienes que calcular, prever, asumir los efectos de tus decisiones, aunque no sean los que idealmente querrías. ¿Y Weber dice que un buen político necesita las 2? Exacto. Necesita la pasión de la convicción, creer en una causa, pero también necesita la cabeza fría de la responsabilidad, medir los resultados. Sin la primera es un simple técnico del poder, un cínico. Sin la segunda es un fanático irresponsable, peligroso. Y es en este contexto donde da su famosa definición del Estado moderno, aquella comunidad humana que reclama con éxito dentro de un territorio el monopolio de la violencia física legítima. La clave es legítima. Todo esto que hemos hablado, es increíble lo actual que suena, ¿no? Un siglo después su diagnóstico parece, más vigente que nunca. Pensemos en el espíritu del capitalismo hoy. Esta cultura del rendimiento constante, la autooptimización, el hustle culture, ¿no es una especie de versión secularizada de ese ascetismo puritano? La necesidad de demostrar tu valía currando sin parar, pero ya sin Dios de por medio. Totalmente de acuerdo. Es como si el fantasma de ese etos siguiera ahí, adaptado a la era secular. Y la jaula de hierro. ¿No podríamos hablar hoy de una jaula de hierro digital? Los algoritmos que nos clasifican, el Big Data, las plataformas que gestionan nuestra vida social y laboral. Claro. Son formas de burocracia ultra eficientes, súper racionalizadas, pero increíblemente impersonales. Nos meten en burbujas, nos perfilan, nos vigilan sutilmente. Es la jaula weberiana 2.0, hecha de código. Y muchas veces entramos voluntariamente, por comodidad.
Y frente a ese mundo cada vez más racionalizado, más controlado, más desencantado, la búsqueda de sentido se vuelve casi desesperada, ¿no? Vemos respuestas como el consumismo sin freno, buscar el placer inmediato, o en el otro extremo, el refugio en fundamentalismos, ya sean religiosos o nacionalistas, que intentan reencantar el mundo a la fuerza, ofreciendo certezas absolutas. Exacto. Es el politeísmo de valores del que hablaba Weber en plena ebullición. Valores últimos, la eficiencia, la tradición, la libertad individual, la igualdad, la seguridad, la fe, que chocan entre sí sin que haya una forma fácil de reconciliarlos. Vivimos en esa tensión constante. Y en política, esa tensión weberiana es el pan nuestro de cada día. Clarísimo. Por un lado, tenemos la tecnocracia, los expertos, las instituciones internacionales, que funcionan con esa lógica fría, legal, racional. Por otro lado, el tirón enorme de líderes carismáticos, a menudo populistas, que apelan a la emoción, a la identidad, prometiendo romper con la frialdad del sistema. Y Weber nos alertaría sobre los peligros de ambos extremos, ¿no? Sin duda. El peligro de la administración sin alma y el peligro del liderazgo carismático sin responsabilidad, sin anclaje en la realidad. Los dilemas éticos para los gobernantes, esa tensión entre convicción y responsabilidad, son constantes. Piensa en la gestión de crisis recientes como la pandemia. Fue un choque brutal entre datos científicos, que a veces eran inciertos, decisiones políticas con consecuencias económicas y sociales enormes y valores sociales enfrentados, libertad versus salud pública, por ejemplo. Pura tensión weberiana. Y no olvidemos su visión de la desigualdad. No solo es cuestión de clase económica, de dinero. No, Weber añadió dos dimensiones más: el estatus, el prestigio social, el honor, el reconocimiento, y el partido, el poder político, la capacidad de influir en las decisiones colectivas. Dinero, prestigio y poder, esas tres cosas se combinan para definir nuestras oportunidades vitales, nuestras posibilidades en la vida. Y sigue siendo un marco súper útil para entender las jerarquías y los conflictos sociales hoy. Totalmente pertinente. Su análisis de la estratificación social sigue dando mucho juego. Entonces, si hacemos balance, Weber nos deja un legado complejo, nada fácil. Es un guía lúcido para la modernidad, quizá un poco pesimista, sí, pero indispensable. Nos dio herramientas críticas para pensar la racionalización, la burocracia, el capitalismo, pero no nos dio recetas mágicas. Yo diría que su principal legado es doble. Por un lado, un método riguroso que insiste en la importancia de la Verstehen, de entender el sentido subjetivo, y que nos da herramientas como los tipos ideales. Y por otro, una conciencia crítica muy aguda sobre las dos caras de la modernidad, sobre los costes humanos de esa racionalización imparable. Nos obliga a pensar con honestidad intelectual sobre nuestras elecciones y sus consecuencias. Y la idea clave con la que deberíamos quedarnos. Quizá esa advertencia de que la eficiencia no lo es todo, que el progreso técnico no siempre es progreso humano y que la libertad es algo frágil, que hay que cuidar activamente dentro de esas jaulas que, en parte, nosotros mismos construimos. O donde diferentes dioses, valores últimos como la verdad, la belleza, la justicia, la eficiencia, la solidaridad, luchan entre sí. No hay una jerarquía única que los ordene para todos. Cada persona, cada sociedad, tiene que elegir a qué dioses servir, a qué valores dar prioridad, sabiendo que toda elección implica un coste, una renuncia. Y la pregunta que nos deja flotando es: ¿cómo navegamos hoy ese conflicto de valores, en nuestra vida personal y como sociedad, dentro de esa jaula de hierro que cada vez es más tecnológica y sofisticada? ¿Podemos crear o encontrar un sentido auténtico en este mundo estructuralmente desencantado? ¿O estamos condenados a oscilar entre la eficiencia sin alma y las pasiones ciegas? Ahí lo dejo. Una pregunta potente, desde luego. Pues con esta reflexión concluimos nuestra inmersión en Max Weber. Gracias por acompañarnos en este análisis. Hasta la próxima.